Muy buenas tardes a todos nuevamente. Entonces, el día de hoy vamos a estar continuando con el curso. Recuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando ya de la estructura de un research paper, un paper de investigación. Estuvimos hablando ya primeramente del título, estuvimos hablando del abstract, después hablamos ya de la introducción, la parte de la metodología, materiales y métodos, ¿verdad? Hablamos también la parte de resultados, un poco la discusión. De hecho, terminamos lo que es la discusión y entonces lo que nos faltaría ahora es continuar con la conclusión. Entonces, partiríamos de ahí para el día de hoy y posteriormente, una vez que terminemos con la parte del research paper, vamos a dar lo que es el review paper y finalmente vamos a hablar de las diferencias principales, digamos, entre los dos tipos de papers, ¿verdad? Van a ver que son diferentes en cuanto a o sea, cuál es su objetivo y también en su estructura. Así que sin más preámbulos, comienzo ya a compartir la pantalla. Genial. Consulta, ¿tienen alguna pregunta con respecto a las clases anteriores o algo que de repente no les haya quedado claro? De todos modos, al final de la clase voy a volver a preguntar, ¿verdad? Yo creo que es una de las cosas que están pensando o están teniendo en mente el tema del certificado. De hecho, voy a crear un formulario, ¿verdad? Para justamente poder registrar los datos de las personas que estén interesadas en el certificado físico, ¿verdad? Porque el digital sí, todos van a tener acceso. Un ratito, a ver, creo que... Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? La presentación. Se fue a otra pestaña. Creo que sí, ¿verdad? Si me pueden confirmar en el chat que pueden ver donde dice conclusión. Creo que sí, ¿verdad? Ahí, alguien me responde. Perfecto. Gracias, Elías. Bueno, ahí lo que estaba comentando, entonces voy a crear un formulario, digamos, de Google Form, entonces las personas que quieran hacer de forma física, entonces voy a tener los datos de las personas y va a tener un costo, no recuerdo bien si era 5.000 o 10.000, para mí era 10.000 guaraníes, pero mañana confirmo, mañana le voy a decir exactamente cuánto era, ¿verdad? Si es que quieren el certificado de forma física. El digital no tiene ningún costo. Perfecto, entonces vamos a continuar con la clase, vamos a hablar de la conclusión, ¿verdad? Estuvimos hablando, como les dije, un poco más atrás para refrescarle un poco la memoria. Entonces, estuvimos hablando de la estructura básica de un paper, un research paper. Hablamos de la introducción, ¿verdad? Cuáles son unas características también de los verbos que se utilizan justamente para dar una introducción al trabajo, ¿verdad? Estos verbos que de repente son bastante objetivos, ¿verdad? Como aplicar, evaluar, calcular, compare, comparar, compute, computar y así, ¿verdad? Tenemos una lista. Esta es una lista tentativa. Igual hay otros verbos también que se utilizan, ¿verdad? Que de acuerdo a la necesidad que uno tenga, ¿verdad? Puede elegir uno u otro verbo. Entonces, como que no es tampoco una lista cerrada. Eso quiero que tengan en cuenta. Después tenemos la parte de materiales y métodos, que generalmente si es que se utiliza un método estándar, no hace falta entrar en muchos detalles, pero sí, de repente, si es que se modificó algún paso o de repente se tiene una nueva metodología que ustedes mismos estén desarrollando con su equipo, sí el énfasis tiene que estar en eso, en la innovación, digamos, que tienen dentro de la metodología. Si es que, como le dije, si es que la metodología es una metodología estándar, no hace falta entrar en muchos detalles. Genial. Después tenemos la parte de resultados, que describir, digamos, los resultados que uno tiene con su investigación. También hablar, ¿verdad?, de su relación con otros estudios que se tuvo anteriormente y ver cuál es la contribución. La contribución, de hecho, ya sería más bien la parte de discusión. En la parte de resultados se hace una comparación más simple, digamos, pero la discusión es como que se ahonda más en la relevancia que tiene el estudio que uno está presentando, ¿verdad? Entonces, por eso justamente se llama discusión, porque se discute, ¿verdad? El resultado y de repente también en la discusión uno puede comentar cuáles fueron unas falencias que se tuvo dentro del diseño experimental y cómo creen que eso podría afectar en el resultado y también hablar
de la contribución que tiene el trabajo, que creo que es lo más importante dentro de la discusión, decir, bueno, este trabajo ocupa tal pieza dentro de esta área del conocimiento y enfocar en la relevancia, ¿verdad? Pues siempre como científicos se busca, ¿verdad? O buscamos contribuir al conocimiento. Entonces, cada presentación así de trabajo tiene que tener esa connotación también, ¿verdad? De contribución. Genial. Entonces, ya haciendo el repaso, haber terminado el repaso, quiero dar lo que nos faltó, ¿verdad? Que es la parte de conclusión, de conclusion en inglés. Entonces, depende mucho en cuanto al formato que pide el paper, el tema de si la sección de conclusión es una sección independiente o si es directamente una continuación de la discusión. En el caso de que el journal, la revista, te pida que incluyas la conclusión como último párrafo de una discusión, se realiza de esa forma, o si es que solicita una sección aparte para la conclusión, para la conclusion, entonces hay que hacer de forma separada, ¿verdad? Entonces, es importante también tener en cuenta que en la sección de conclusión se debe indicar el resultado más importante del trabajo. Asimismo, no se debe limitar a resumir los puntos ya establecidos en el cuerpo, haciendo referencia a los resultados de la discusión, sino más bien se debe interpretar los hallazgos en un nivel más alto de abstracción. Entonces, como que hablar, digamos, de cuál fue la contribución que tuvo la investigación y también hablar de su relevancia, digamos, dentro del área. Entonces, a eso se refiere con un nivel más alto de abstracción. También es importante mostrar si o en qué medida se ha logrado abordar la problemática mencionada en la introducción. Entonces, recuerda que en la introducción uno habla de cuál es el objetivo de la investigación, entonces la conclusión es como que hay que hablar, ¿verdad? Si es que se llegó a ese objetivo y si es que no se pudo hablar, hacer mención, digamos, de cuáles fueron las limitaciones que se tuvieron. Entonces, esas son las características de la conclusión. También tener en cuenta que al final de la conclusión se debe considerar incluir las perspectivas, es decir, una idea de lo que aún podría o debería hacerse en relación con el tema tratado en el paper. Entonces, hablar de las perspectivas futuras de qué más se puede hacer como siguiente paso de la investigación o si de repente quedó algo pendiente, alguna arista del trabajo que podría justamente poder continuarse, ¿verdad? De repente con el mismo equipo o con otro equipo. Entonces, como que se presentan, ¿verdad? Cuáles son las perspectivas del trabajo. Entonces, sí es muy importante a nivel profesional, digamos, ¿verdad? Si, por ejemplo, lo que dice en el segundo párrafo, si se incluyen perspectivas, se debe aclarar si se refiere a planes firmes para el equipo. Por ejemplo, in the coming months we will. En los próximos meses nosotros estaremos realizando más experimentos o estaremos tratando o abordando este tema. Entonces, como que está ese compromiso, digamos, del equipo de continuar con esa línea de investigación o de repente también se puede invitar a los lectores, que muchos de ellos también son profesionales investigadores, ¿verdad? Entonces, como que uno puede decir, esto es un ejemplo, nomás decir, one remaining question is una cuestión remanente, digamos, que aún falta ser tratada, es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, como que se le invita al lector justamente a poder continuar con el trabajo de investigación. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, uno, inclusive puede hacer también los dos, si cree que de repente el equipo puede continuar con ciertos experimentos, mencionar, ¿verdad?, una conclusión, y también puede invitar a los lectores a también continuar, ¿verdad?, el trabajo. Entonces, eso sería también importante incluir en la conclusión. Eh, También algo muy trascendental es no temer a escribir una breve sección de conclusión, porque muchas veces las personas que escriben, ¿verdad?, los papers creen que, o de repente, ¿verdad?, las personas en general tenemos esa creencia que mientras más largo es más correcto o aborda más temas, o de repente consideramos que mientras más información mejor, más o menos, ¿verdad? Pero no siempre es el caso.
Porque generalmente la conclusión tiene que ser, si está como una sección separada, tiene que ser una sección corta, máximo de 2 párrafos, ¿verdad? En que se hable de la relevancia y la contribución del trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que se debe tratar de hacer la conclusión en unas pocas oraciones, debido ya que anteriormente en la discusión, en el cuerpo del paper, no, o sea, ya se realizó el tema de la presentación del trabajo en general. Entonces, como que en la conclusión tenemos que centrarnos en lo más relevante. Entonces, se debe evitar la tentación de repetir el material de introducción solo para hacer que la conclusión sea más larga, bajo la creencia de que una conclusión más larga parecerá más impresionante. Entonces, es lo que estaba comentando, que es muy importante no pensar tanto en la extensión de la conclusión, sino en su calidad. Y se tiene que evitar justamente repetir lo que ya se mencionó en la introducción o en la discusión. O sea, puede ser tanto en la introducción, en la parte de resultado o la discusión, no volver a repetir lo que ya se dijo ahí, sino justamente centrarse más en la relevancia del trabajo y su contribución para la ciencia. Entonces, uno de los consejos más importantes en cuanto al formato es mantener esta sección breve, mantener esta sección corta. Perfecto. No sé si tienen alguna consulta con respecto a la sección de conclusión. Si es que no, quiero mostrarles, o sea, vamos a continuar con nuestro paper, el muy importante paper de Unknown Species of Phallotris en Paraguay. Entonces, vamos a irnos a lo que es la conclusión. Okay. Ustedes están pudiendo ver lo que yo estoy compartiendo, ¿verdad? Lo del paper. Si por favor me confirma. Genial, genial. Ok, entonces voy a la parte final. Bueno, en este paper, o de hecho el journal, probablemente no solicita una sección apartada para conclusión. Voy a mostrar. Vamos a repasar toda su estructura. Ok, bueno, tenemos el abstract. De hecho, primeramente el título, ¿verdad? No Species of Phallotris from Paraguay. Después tenemos el abstract, resumen, una de keywords, las palabras clave. Tenemos una introducción, ¿verdad? Que estuvimos hablando. Después ya tenemos la presentación de los resultados. Y después ya viene la discusión. ¿Ok? Pero si nos vamos más abajo, van a darse cuenta que no hay una sección apartada de conclusión. Y recuerden lo que yo les dije, que de acuerdo a la revista se puede tener o no una sección apartada para conclusión. A unas revistas, como en este caso, va a solicitar directamente incluir la conclusión dentro de la discusión. Y generalmente es el último párrafo de la discusión la conclusión del trabajo. Entonces, aquí podemos ver, estamos viendo acá la discusión, y vemos que este es el último párrafo. Entonces, este último párrafo dentro de la discusión es la conclusión del trabajo, ¿okay? La conclusión del paper. Entonces, voy a leer, dice lo siguiente. Phallotris nigrillatus and Phallotris shonella species are two endangered endemic Paraguayan snakes with extremely isolated ranges within San Pedro Department. Additional field surveys are urgently required to improve our understanding of the ecological requirements of both taxa, so that the effective conservation measures can be implemented. ¿Ok? Entonces, si por ahí no pudieron entender alguna palabra, voy a traducir. Dice que Phallotris nigrillatus y Phallotris shonella son dos especies amenazadas y endémicas de Paraguay, con un rango de distribución bastante aislado dentro del departamento de San Pedro. ¿Ok? En investigaciones de campo adicionales
son urgentemente requeridas para mejorar nuestra comprensión de los requerimientos ecológicos de ambas taxas, de ambos taxas. O sea, eh, para que las medidas de conservación efectivas puedan ser implementadas. ¿Ok? Entonces, esta es la conclusión que este equipo de investigadores presentó, digamos, a través de este paper. Y mencionarles aquí que vemos nuevamente el Passive Voice, aquí en esta segunda parte principalmente, que dice Additional field surveys are urgently required. ¿Ok? Entonces ven aquí, Passive Voice, este es el verb to be, ¿verdad? Y este es el past participle, el participio del pasado, ¿verdad? Y acá también tenemos, so that effective conservation measures can be implemented. ¿Ok? Puedan ser implementados. Perfecto. Entonces esta es la conclusión del trabajo. Y entonces ellos dan también mucho énfasis en lo que es la conservación, ¿verdad?, de estas dos especies que son endémicas aquí de Paraguay. Y bueno, esperemos que realmente se puedan realizar más investigaciones y conocer más de estas especies únicas de aquí, ¿verdad? Y finalmente llevar a su conservación, porque como bien dicen ellos también, el área de distribución es muy restringida, es muy aislada. Entonces, probablemente son especies muy sensibles, digamos, a estar en peligro de extinción. No sé si tienen alguna consulta con respecto a la conclusión de este trabajo o la estructura. Ok. También otra sección muy importante, pero también es opcional, ¿verdad? De repente, si es que uno no quiere realizarlo, también es posible no realizarlo, que sería la parte de acknowledgements, que sería agradecimientos en español, ¿verdad? Que justamente se comenta quiénes contribuyeron con el trabajo, eh, pero no directamente en el trabajo de investigación en sí, digamos, porque eso sí se menciona aquí en la parte de los autores, ¿verdad? Quienes contribuyeron de manera científica, digamos, al trabajo, pero de repente si hubo una fundación que financió el trabajo, o de repente, en este caso puede ser los dueños, por ejemplo, de las propiedades que estuvieron permitiendo el acceso a las personas. Entonces, ese tipo de agradecimiento que también se puede incluir dentro del trabajo, ¿verdad? Pero es opcional. Y también es particular para cada revista, ¿verdad? Lo que se solicita de qué es lo que se puede incluir dentro de la sesión de acknowledgements, de agradecimientos. Perfecto. Entonces, si es que no tiene consultas, regreso a la presentación. A ver, a ver. Ahí está. Genial. Entonces, la siguiente sección, que es muy importante también, la sección de referencias, de references, ¿ok? En inglés. Lo que le puedo decir así a grandes rasgos antes de compartir lo que está escrito aquí, es que la sección de referencia es muy importante porque justamente si es que uno no menciona dónde saca la fuente, es como que uno está presentando que son conocimientos suyos o del equipo. Y ahí viene el tema del plagio, si es que esa información uno obtuvo leyendo otros papers. Y de ahí la relevancia de las referencias. Entonces uno siempre tiene que referenciar de dónde está sacando el conocimiento o de dónde está sacando la fuente de información para justamente realizar la presentación, por ejemplo, del trabajo en la introducción o de repente hacer la discusión en la sección de discusión. Entonces es muy importante siempre referenciar lo que uno está diciendo, ¿verdad? Entonces, sabemos que en las referencias se enumera la información de las citas de cada fuente que se utilizó, es decir, los nombres de los autores, la fecha de publicación, el título del artículo, capítulo, el título de la revista, del libro, el nombre y la ubicación de la editorial en caso que sea el libro, ¿verdad? Generalmente para lo que son los papers es directamente ya el DOI. ¿Se acuerdan el identificador perdón, el identificador de artículos científicos, el DOI? Entonces eso es específico para cada paper, digamos, y eso se puede incluir, o sea, se debe incluir también la referencia en la parte final. Y en el caso de los libros sí se usa la ubicación,
lo que menciona aquí. Bueno, después habla que también la lista de referencias puede estar en orden alfabético, estilo de cita, autor, fecha, o en el orden que se presenta la fuente en el artículo. En cuanto a esto, yo les puedo decir personalmente que la forma más frecuente es a través de la organización por orden alfabético. Siempre va por orden alfabético. O sea, la mayoría de las veces, no siempre, la mayoría de las veces viene en orden alfabético. Y eso también es algo muy particular de la revista. Entonces, es cuestión también de leer la guía. Eso es muy importante tener en cuenta que al momento de iniciar, digamos, a redactar el paper, creo que le había comentado también, que las revistas siempre tienen su sección de guía de cómo presentar, digamos, un artículo científico, un research paper. Entonces, es muy importante leer esa guía para no hacer doble esfuerzo, digamos, de escribir en un formato y después no había sido ahora otro formato y es como que doble trabajo, ¿verdad? Sin sentido. Entonces, es muy importante siempre leer la guía de cómo se debe realizar o cómo se tienen que redactar las secciones. Después también, bueno, eso lo que está comentando, que cada revista tiene su propia guía de estilo para organizar las referencias. Y no solo las referencias, sino todas las secciones en general. ¿Cuáles son los consejos de formato para las referencias? Mientras se realiza su revisión final, la revisión final de esta sección, ¿verdad? Asegurarse que las entradas de la lista de referencias sean consistentes con las citas que están en el texto. ¿Ok? Es decir, que no falte información o que haya información contradictoria. Lo que básicamente aquí nos dice es que tenemos que corroborar que justamente lo que nosotros mencionamos en la referencia, o sea, en primer lugar, lo que nosotros mencionamos en la referencia esté dentro del cuerpo del paper. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es que de repente, si es que uno, o sea, la segunda cuestión es que de repente no haya referencias que estén en la sección de referencias, pero no estén dentro del paper, que también es un inconveniente que las personas de repente eh, creen o se olvidan, digamos, de poner la referencia en el cuerpo y después uno va a la referencia y no estaba bien así, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones es la que hay que evitar, porque justamente el tema del plagio, ¿verdad? Y también el no dar, digamos, el reconocimiento, digamos, de que ese dato que estamos utilizando pertenece a otra publicación, es como que científicamente está mal, digamos, ¿verdad? Porque directamente se puede acusar a la persona de plagio, ¿verdad? De apropiación de resultados de trabajo. Entonces, es muy importante, es muy delicada esta parte, realmente. Y bueno, entonces es muy importante hacer las pruebas, digamos, de lectura y ver si todo está bien, ¿verdad? En cuanto a las referencias. Y también saben, ¿verdad? Que de repente cuando hay muchas referencias uno puede ya confundirse y más si de forma manual. Y de hecho existen diferentes administradores de referencias, que en inglés se llaman References Manager, que ayudan a justamente organizar las referencias. Entonces, como que uno puede cargar de repente el DOI y directamente ya tiene los autores, el año de publicación, la revista, todo. Y entre esos administradores de referencias tenemos EndNote, ¿ok? Tenemos Mendeley o Mendeley en inglés, Zotero, RefWorks y entre otros, ¿verdad? Entonces, me imagino que de repente si es que ya están trabajando en publicaciones o conocen a alguien que está trabajando en eso, habrán escuchado ya estos administradores de referencias que realmente facilitan mucho más el trabajo. Entonces, de repente, suponerle que Ayala es el autor de un paper, entonces yo directamente en el administrador de referencia puedo escribir Ayala y después tengo la opción agregar dentro del cuerpo del paper y directamente me agrega que en vez de abrir paréntesis, escribir Ayala y después 2020. Entonces es como que mucho más práctico y facilita mucho el trabajo. Ok. En cuanto a referencias, le puedo mostrar brevemente las referencias de este paper. Un ratito. Ok, entonces la parte de referencias vemos aquí. Entonces en este caso el journal le pidió organizar de forma, en orden alfabético, ¿verdad? Vemos que está todo organizado así. Entonces aquí tenemos los autores,
¿ok? Después tenemos aquí el título del trabajo, ¿verdad? Dice The Reptiles of Paraguay, Literature Distribution and an Annotated Taxonomic Checklist, ¿ok? Dice los reptiles de Paraguay, literatura, distribución y un chequeo de las anotaciones taxonómicas, ¿ok? Y es una publicación de Special Publications of the Museum of Southwestern Biology, ¿ok? Una publicación especial del Museo del Suroeste, o sea, de la Biología del Suroeste, que me imagino que es una región de probablemente Estados Unidos o de Europa. Entonces aquí tenemos también el, el sitio web, digamos, y esto también es el volumen y estas son las páginas. Esto es probablemente un libro, creo yo, o capaz un libro digital. Ok, a ver un poco si hay algo de una revista. Bueno, aquí tenemos lo de la revista, por ejemplo. Tenemos aquí los autores, después tenemos el nombre del trabajo, Morphological Re-examination of the Endemic Paraguayan Snake, Halotris nigrillatus, ok, with notes on its ecology and conservation status, ok. Entonces el nombre del trabajo, después tenemos el nombre de la revista, Current Herpetology, ok, en herpetología actual. Tenemos el volumen, el número de volumen, en este caso 39, y el número de issue number, ¿cómo se decía eso? El número de edición, creo que en español, que es, esto que está en paréntesis, habla de cuántas publicaciones ya hizo esa revista en el año. O sea, quiere decir que es el volumen 39, que cuenta desde la primera publicación que hicieron, desde la primera revista, y que esta es la revista número 39, ¿verdad? Y que este volumen 39 es el primero que se publica en ese año, que en este caso es 2020. A eso hace referencia el issue number. Voy a escribir aquí la palabra en inglés. Issue number. Número de edición. Issue number. Siempre va en paréntesis el issue number. Ok, y después las páginas, 28 a 37, ¿verdad? Y ahí tenemos el DOI, esto que les había comentado, ¿verdad? Que es el identificador. Perfecto. Entonces eso es la parte de referencias. También tenemos una sección, esta también es opcional, al igual que acknowledgements, agradecimientos, que es la parte de appendix or supplementary information, apéndice o información complementaria. En esta sección, como le dije, opcional, se puede presentar información no esencial que aclara aún más un punto sin sobrecargar el cuerpo del documento, el cuerpo del paper. Entonces, es como que generalmente esos datos así que no son tan preponderantes para el trabajo, se puede poner todo en una sección de supplementary information. Entonces, para justamente evitar sobrecargar el paper. De repente, cuando hay mucha información, de repente ya se puede perder, digamos, la esencia de la relevancia del trabajo por justamente ser muy largo. Entonces, se puede tener esta opción. También, ok. Bueno, es lo que le dije, que si se tiene demasiados datos, se puede colocar en esta sección, que generalmente, como te dije, como le dije, busca descomprimir el paper, el trabajo principal, digamos, y se pone en esta sección no esencial, digamos, para justamente en caso que el lector tenga una consulta o una duda con respecto a el diseño del primer, por ejemplo, o cosas así que son un poco más eh, específicas, pero no tan relevantes para el trabajo en sí, se pueden de repente poner en esta sección. Imágenes también, de repente si en su artículo científico, en su paper, pusieron 2 o 3 micrografías, imágenes de microscopio, y de repente también quieren mostrar otras imágenes de microscopio, pueden agregar en la parte de supplementary information. Entonces, eso ayuda a descomprimir, digamos, el paper, para que no quede muy extenso. Perfecto. ¿Tienen alguna consulta con respecto a lo que estuvimos hablando? Me pueden escribir también en el chat.
Ok, si es que no tienen, podemos continuar entonces con la clase. Muchas gracias por prestar atención a esta parte. Entonces, vamos a adentrarnos en otro tipo de paper, que son los review papers. ¿Ok? ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Y por favor me confirman. Genial. Perfecto. Entonces vamos a hablar de los review papers ahora. Vamos a enfocarnos en la diferencia que digamos que tiene con el research paper. Y justamente en la parte final también hay un cuadro comparativo que también va a ayudar a poder diferenciarlos. Ok, entonces comencemos. What is a review paper? ¿Qué es un artículo de revisión? Si alguien me puede responder o escribir en el chat. Buenas. Buenas. Sería más bien como una revisión de la información ya existente, no es que se aporta nueva información, sino que se revela información que hay sobre un tema en particular. Así mismo, en el clavo. Sí, es justamente el review article, el review paper, ayuda a compilar, digamos, toda la información presente, digamos, en trabajos de investigación, en research papers, en papers de investigación. Generalmente a los research papers se les llama fuente primaria de información, porque son las que justamente presentan la información, ¿verdad? Por primera vez. Entonces, fuente primaria. Generalmente, los review articles o review papers son ya fuentes secundarias, porque justamente es otra persona o son otras personas las que se encuentran redactando este artículo y se basan en las fuentes primarias. Es como que esas personas procesan la información de las fuentes primarias y eso trasladan al review paper, al review article y presentan nuevamente a las personas, ¿verdad? Entonces, esto es una fuente secundaria de información. Siempre se encuentra basado en fuentes primarias, que son los trabajos de investigación. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Díaz. Entonces, hablemos entonces de los basic concepts, de las generalidades. ¿Ok? Entonces, primeramente, mencionar que los científicos suelen utilizar los review papers para para comunicarse entre sí y con el público en general. Entonces, y realmente los review papers también ayudan a permitir que la sociedad en general pueda tener en un solo documento, en un solo paper, toda la información concerniente a un tema. Entonces, facilita bastante, digamos, la lectura. Para justamente personas de repente que no están tanto o tan adentradas en lo que es la ciencia, o de repente también puede ser científicos, ¿verdad? Que vamos a suponer que está en un área del conocimiento, supongamos la parte de fisiología vegetal, digamos, y quiere ir a la parte de anatomía vegetal. Entonces, generalmente, estas personas van a buscar primeramente un review paper que les ayude a tener un panorama, digamos, del área de conocimiento nueva, ¿verdad? Entonces, es como que ayuda generar un pantallazo, digamos, de la información presente o la información en la actualidad con respecto a ese tema. Entonces, el propósito de un review paper es realizar una revisión breve del progreso reciente en un tema particular, lo que le estaba comentando. En general, el documento resume el estado actual del conocimiento sobre el tema. Entonces, es como un resumen de toda la información relevante con respecto a un tema. Además, crea una comprensión del tema para el lector al discutir los hallazgos presentados en trabajos de investigación recientes. Entonces, ayuda, digamos, también a que el lector pueda tener en mente, digamos, los diferentes puntos de vista que hay relacionados al tema en discusión. Un aspecto clave de un review paper es que proporciona la evidencia para un punto de vista particular en un área de conocimiento. Por consiguiente, una gran parte del enfoque del artículo debe ser una descripción de los datos
que respaldan o refutan ese punto de vista. Entonces, un review paper generalmente presenta un punto de vista general, digamos, y ese punto de vista general tiene que tener pruebas. Y esas pruebas se dan mediante los research papers, los artículos científicos, que deben respaldar o refutar ese punto de vista. De igual forma, si es que es un tema muy controversial, obviamente va a haber diferentes puntos de vista. Entonces, en un research paper también se puede abordar esos diferentes puntos de vista, pero siempre finalmente el autor o los autores van a dar su propio punto de vista, digamos, y podría ser que apoye a los puntos de vista que refutan cierta información o a los que apoyan o sustentan otro tipo de información. Entonces, de ahí la riqueza, digamos, de este tipo de papers, de los review papers. Asimismo, se debe informar al lector de las técnicas experimentales que se utilizaron para generar los datos. Eso también es una sección, es una característica muy importante, digamos, que deben tener los review papers, que se tiene que hablar, no de forma muy detallada, pero mencionar cuáles fueron las técnicas que se utilizaron para llegar a ciertos resultados. Porque de repente uno puede decir, se obtuvo en tal trabajo de investigación se obtuvo tal resultado, pero ¿y cómo? ¿Cómo hicieron? Entonces, es como que para que la información esté completa, hay que mencionar cuál es el procedimiento. Asimismo, no consiste en simplemente redactar un informe sobre algunas referencias que se han encontrado, ¿ok? Sino más bien un review paper sintetiza los resultados de varios artículos científicos, que son las fuentes primarias de información, para producir un argumento coherente sobre un tema o una descripción enfocada de un área del conocimiento. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que no es presentar un informe, digamos, de todos los papers del área ni nada, sino más bien es sintetizar los resultados de esos papers y discutir. Y desde justamente el punto de vista que uno está teniendo, ¿verdad? Y de repente refutar en caso que sea también necesario, si hay algo que está equivocado dentro de esos research papers. ¿Ok? También es importante establecer cuál es el énfasis de un review paper. Y ese énfasis siempre está ligado a interpretar la literatura primaria sobre el tema. Tal es así que se deben leer varios papers originales y realizar conclusiones propias sobre las implicancias de esos artículos. Entonces, básicamente es leer, analizar cuáles son los resultados y después finalmente discutir esos resultados. Decir, bueno, esto que se hizo aquí fue lo adecuado o ciertos autores presentaron esto, otros autores esto, y así. Es como hablar justamente de los papers de investigación que se estuvieron leyendo, ¿verdad? Pero es muy importante no presentar de forma, digamos, como un informe, sino que también incluir, digamos, una contribución propia en que justamente se lleva a la discusión de esos resultados. Entonces, eso es también una característica de los review papers. Ok. Una vez que ya hablamos de los basic concepts, de las generalidades, muchas también se están preguntando cómo buscar un tema para redactar un review paper. Okay? Researching the topic. Okay? Investigando el tema. Entonces, probablemente en un inicio van a estar así como el gatito aquí del GIF. Van a estar ahí buscando la información, contrastando, leyendo un paper, revisando las referencias de ese paper que la llevará a otros papers, esos papers van a tener otras referencias. Entonces, ese es el proceso, ¿verdad? Igual, otra estrategia también es, como le había mencionado, si es un tema bastante nuevo para ustedes, es mejor buscar un review paper o varios review papers que hablen de ese tema, porque ese review paper ya va a ser un compilado, digamos, de los papers de investigación, de los research papers ya presentes, ¿verdad? Y a partir de ahí pueden ustedes también buscar sus fuentes primarias de información. Y también los review papers le van a dar una idea de cuáles son los puntos de vista que se están justamente discutiendo en la actualidad con respecto a ese tema.
Entonces, la investigación debe basarse en fuentes de información científicamente legítimas, obtenidas de literatura primaria o otras referencias técnicas apropiadas. ¿Okay? Entonces, es muy importante basarse en otros papers eh, justamente para poder presentar los resultados. Además de buscarse referencias en la sección de literatura citada dentro de los artículos que se consideren relevantes. Entonces, eso que le había comentado también, que en orden para, o sea, para poder encontrar más fuentes, uno tiene que revisar las referencias que se encuentran dentro del paper que uno está leyendo. Entonces, eso también le va a ayudar a enriquecer más su conocimiento con respecto al área y eso también va a desencadenar a tener un review paper más rico en cuanto a contenido. Okay, entonces, para analizar los datos que han sido recolectados, es importante realizarse las siguientes preguntas. Primeramente, ¿qué estudios o qué research papers apoyan la hipótesis, la tesis o la pregunta que uno está teniendo? ¿Cuáles son algunos estudios que apoyan hipótesis alternativas? Y si existe controversia en la comunidad científica sobre este tema o si existe un acuerdo general, que también es una posibilidad. Asimismo, es importante recopilar gráficos, figuras o tablas relevantes o elaborar propios que puedan usarse en el paper. Eso también es muy importante justamente para poder presentar tanta información. Existen estrategias como crear de repente tablas, ¿verdad? Que ayuden a presentar los resultados o de repente ciertas características, un cuadro comparativo, un mapa conceptual. Eso va a ayudar al lector, digamos, a comprender mejor el tema. Y bueno, y aquí en la imagen solamente quería enfatizar que los papers en general y los review articles o review papers en particular tienen esa, si uno se pone a pensar, digamos, siempre van a estar relacionados entre sí, digamos, porque un review article de un cierto tema va a tener sí o sí relación con otro review article que está en ese mismo ámbito. Entonces, como que se forma una red de conocimiento que de repente aquí tenemos que en el color amarillo, tenemos unanswered questions, preguntas no respondidas. O tenemos aquí en el verde grande del medio, tenemos must read articles, ¿ok? Artículos que deben ser leídos. O controversies and debates, ¿ok? Controversias y debates. Entonces es como que sí, siempre van a haber relaciones entre los review papers que uno tiene. Y es como que al final el conocimiento forma una red y todo está relacionado. Siempre es así. El conocimiento es algo compartido entre muchas personas. Entonces, siempre va a tener ese entramado, digamos, de, de datos, de resultados, de discusiones, de puntos de vista. Siempre va a haber una amalgama, digamos, de artículos que si son todos de un mismo tema van a estar relacionados. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la estructura básica de un review paper? No sé si les quedó una consulta antes de adentrarnos en lo que es la estructura con respecto a las generalidades y el research in the topic. Creo que es bastante claro. Ok, bueno, entonces continuamos con la estructura básica de un review paper. Van a darse cuenta que hay ciertas diferencias con el research paper. Ok, aquí primeramente en este slide estoy presentando el overview of a review paper, ¿okay? Que sería como la descripción general de un paper de revisión, ¿verdad? Generalmente un review paper cuenta con 4 secciones, que son la introducción, el cuerpo, la conclusión y las ediciones futuras y la literatura citada. Entonces se concentra en estas 4 secciones. El cuerpo sería resultado de discusión. ¿Ok? A eso hace referencia, resultados de discusión. Y generalmente uno no va a tener resultados propios. Entonces directamente poner resultados de discusión o directamente de discusión y en lo que es el cuerpo, digamos, del paper se ponen subtemas. Se ponen unos títulos que más tarde les voy a mostrar en el ejemplo que voy a compartir con ustedes. Que se ponen temas que dan idea de lo que se va a tratar esa sección, digamos, del review paper.
Más adelante le voy a mostrar. También tener en cuenta que en los review papers no existe una sección de materiales y métodos. ¿Saben por qué no hay una sección de materiales y métodos en un review paper? ¿Cuál sería el motivo? No hay experimentación. Sí, no hay experimentación. Entonces, justamente por eso no existe una sección de materiales y métodos en la sección de review. Perdón, o sea, no existe la sección de materiales y métodos en los review papers. Entonces, ese sería el motivo, no existe experimentación. Perfecto. Comencemos con la introducción. Bueno, la introducción de un review paper debe ser breve, aproximadamente 1/5 de la longitud del paper. Sería aproximada, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta que la introducción no es tan larga, justamente porque en las secciones siguientes uno va a estar hablando de las fuentes primarias de información, va a estar discutiendo. Entonces, realmente la introducción lo que busca, como dice su nombre, introducir el tema y dar las nociones generales del tema, ¿verdad? Y ya en la parte del cuerpo del review paper se va a estar tratando ciertos temas particulares relacionados al tema, ¿verdad? También, o sea, al tema principal. También es importante mencionar que uno tiene que buscar capturar el interés del lector mientras se presenta el tema. Eso también dentro de la introducción, explicar cuáles son los motivos que derivaron, digamos, a la redacción del review paper. De repente, la motivación en el sentido de que últimamente en los últimos años estuvo eh, muy de moda, digamos, de alguna forma, el tema de la pandemia de COVID-19. Entonces se escribieron muchos review papers relacionados al COVID-19. Y de hecho es el artículo que voy a estar compartiendo con ustedes, que es de este año, que trata de la pandemia, ¿verdad? Bueno, también se debe explicar la relevancia del tema, se debe proporcionar información relacionada a los antecedentes, que sería el background information. Entonces, esa sería la estructura o las características que tiene que tener una introducción. Ok, entonces voy a mostrarles el review paper que quiero compartir con ustedes. Entonces, este es un review paper del journal Frontiers in Microbiology, ¿ok? Fronteras en microbiología en español. Este paper, este journal Frontiers es tiene un factor de impacto muy elevado y se encuentra presente en diferentes áreas, y en este caso en microbiología, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el título de nuestro review paper? The Complexity of SARS-CoV-2 Infection and the COVID-19 Pandemic. ¿Okay? La complejidad de la infección por SARS-CoV-2, perdón, y la pandemia de COVID-19. ¿Okay? Entonces, tenemos el resumen, que también forma parte de la estructura del review paper. Entonces, aquí se presenta el tema en general. Vamos a leer un poco. Dice que the pandemic caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2, led to the death of millions of people worldwide and thousands more infected individuals developed sequelae due to the disease of the new coronavirus 2019. ¿Ok? Entonces habla aquí que la pandemia causada por el síndrome respiratorio agudo severo, que es significado del SARS, coronavirus 2, que es el tipo de virus, y que es el segundo, que más adelante va a explicar por qué se llama 2, ¿verdad? También habla de que llevó a la muerte de millones de personas alrededor del mundo y muchos otros individuos infectados desarrollaron secuelas debido a la enfermedad del nuevo coronavirus 2019, ¿ok? COVID-19. Ok, entonces ese sería el abstract. De hecho, continúa más aquí, dice que the development of several studies has contributed to the knowledge about the evolution of SARS-CoV-2 infection and the disease to more severe forms. ¿Ok? Entonces, el desarrollo de muchos estudios ha contribuido al conocimiento acerca de la evolución de SARS-CoV-2, de la infección de SARS-CoV-2 y de la enfermedad a sus formas más severas. ¿Ok? And despite this information being debated in the scientific literature, many mechanisms still need to be better understood in order to control the spread of the virus and treat clinical cases of COVID-19. ¿Okay?
Entonces, a pesar de la información que aún sigue siendo debatida en la literatura científica, muchos mecanismos todavía requieren de una mejor comprensión para controlar el avance del virus y también para tratar los casos clínicos de COVID-19. Ok, entonces aquí tenemos el resumen, ¿verdad? Quiero entrar en lo que es la introducción, entonces mencionar algunas cosas que les comenté, ¿verdad? En la introducción, como les dije, se tiene que introducir el tema, ¿verdad? Y justamente también se debe buscar llamar la atención del lector. Entonces, dice aquí la introducción. Van a darse cuenta que es como que atrapa, digamos, al lector a leer. Entonces, dice aquí, on December 8, 2019, a viral infection previously unidentified, previously unidentified, characterized by severe pneumonia, was reported in an individual who frequented a small local fish and wildlife market in the city of Wuhan, Hubei Province, China. Entonces, dice aquí que en el 8 de diciembre de 2019, una enfermedad viral, perdón, una infección viral anteriormente no identificada, caracterizada por una neumonía severa, se reportó en un individuo que frecuentaba un mercado pequeño local, un pequeño mercado de peces y vida silvestre local en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei o Hubei, China, de China. Entonces ahí nos adentra el tema, ¿verdad? Entonces, también habla que the analysis based on nucleotide sequencing technology of the virus genome, de aquí. So the analysis based on nucleotide sequencing technology of the virus genome isolated from the blood of sick individuals led to the identification of a new coronavirus as the causative agent of the outbreak. ¿Ok? Entonces habla que aquí el análisis de la secuencia, el análisis basado en la tecnología de secuenciamiento de nucleótidos del virus, del genoma del virus, aislado de la sangre de pacientes, individuos enfermos, digamos, pacientes, llevaron a la identificación de un nuevo coronavirus que era la causa, que era el agente causal del brote. Entonces aquí nos va presentando cómo se dio, ¿verdad? El tema de la pandemia, cómo se identificó cuál era el virus. También habla aquí de que en el segundo párrafo que during the second week of January 2020, due to the travel season of the Spring Festival, the new SARS-CoV-2 spread to other provinces of China and thus to other countries. ¿Ok? Entonces habla que durante la segunda semana de enero 2020, debido a la temporada de viajes del Festival de Primavera en China, el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, se esparció a otras provincias de China y por lo tanto a otros países. Entonces va haciendo un relato de las fechas, ¿verdad? En que se dieron los primeros casos en otros países. El 25 de enero de 2020, el número de casos confirmados aumentó a 266, incluyendo países, a veces la lista de Hong Kong, Macao, Australia, Malasia, y así va mencionando los datos concernientes a la expansión del coronavirus. Y después aquí justamente se da cuál es el objetivo, digamos, de este review paper, que es this review aims to explore and summarize the available evidence on the main viral characteristics, immune response, diagnostic methods, therapeutic options, and candidate approved vaccines against SARS-CoV-2, so that this information can serve as a basis for a better understanding of future studies on SARS-CoV-2 and COVID-19. ¿Ok? Entonces, esta revisión busca explorar y resumir la evidencia disponible con respecto a las características víricas, la respuesta inmune, los métodos diagnósticos, las opciones terapéuticas y las vacunas candidatas o aprobadas contra el SARS-CoV-2, así para que esta información pueda servir como base a una mejor comprensión de futuros estudios relacionados, ¿verdad?, con el SARS-CoV-2 o con el COVID-19. ¿Ok? Entonces SARS-CoV-2 sería el agente causal, COVID-19 sería el nombre de la enfermedad, para que tengan en cuenta. Entonces, esta es la introducción. Ven cómo es bastante
es como que atrapa la atención del lector y es como que te genera esa curiosidad, oh, quiero leer este review paper para ver qué información va a presentar. Entonces, esa cuestión de generar impacto en el lector es muy importante en la introducción, de atrapar, digamos, al lector para continuar leyendo el artículo. No sé si le quedó claro la parte de introducción. De hecho, es bastante interesante, ¿verdad? Cómo presentan el tema. Genial. Continuando, entonces. ¿Cuál es el siguiente punto? Body of the paper. El cuerpo del paper, ¿ok? Entonces, la evidencia experimental. Entonces, generalmente, o no generalmente, siempre el review paper se va a basar en evidencia experimental. Porque justamente por eso también es un artículo técnico científico, porque justamente se basa en información científica comprobable y que también se pueda, o que siempre se obtiene a través de experimentos, ¿verdad? Entonces, un review paper implica describir los resultados importantes de papers recientes provenientes de literatura primaria y explicar cómo esos resultados dan forma a la comprensión actual del tema. ¿Ok? Entonces se puede utilizar figuras o tablas para presentar una síntesis propia de los datos originales o para mostrar datos claves tomados directamente de los papers originales. Entonces, como les había mencionado, hay dos opciones. Uno puede utilizar las figuras o tablas que están dentro de un research paper, un paper de investigación, pero obviamente hay que referenciar, ¿verdad? O en caso de que crean necesario, pueden crear sus propias tablas, sus propias figuras, digamos, y incluir eso dentro del review paper. También se debe señalar y abordar cualquier controversia en el área o con el tema. Entonces eso también justamente va a enriquecer el review paper, hablar de los diferentes puntos de vista y tratar las controversias, ¿verdad? También se debe mencionar los tipos de experimentos realizados y sus datos correspondientes, pero no se debe repetir el procedimiento experimental paso a paso. ¿Ok? Entonces, esto hace referencia a que, obviamente, al momento de hacer la revisión de los artículos de investigación, los research papers, no es necesario copiar toda la metodología, sino que hacer un resumen breve o poner el nombre de la técnica. Entonces, de repente, si las personas o los lectores tienen curiosidad, digamos, sobre la metodología, pueden poner el nombre de la metodología, leer otros artículos o leer en internet, ¿verdad? Entonces, el punto no es tanto hacer énfasis en el procedimiento, sino enfatizar más bien en los resultados y los puntos de vista que se tienen con respecto a ese resultado. Entonces, aquí hay un ejemplo para que vean la diferencia. Entonces, dice ahí, presentando la evidencia experimental en review papers, ¿ok? En papers de revisión. Entonces, comencemos con el bad example. Comencemos con el mal ejemplo. Entonces, básicamente aquí dice lo siguiente. Researchers wanted to determine the subcellular localization of the P15 protein in HI5 cells, ¿ok? Los investigadores deseaban determinar la localización subcelular de la proteína P15 en la célula HI5. ¿Ok? Entonces, first, y ahí comienza ya describiendo la metodología. Primero, first, they fixed and permeabilized the cells. ¿Ok? Fijaron y permeabilizaron las células, en primer lugar. Then, they added the anti-P15 and anti-MP1 antibodies and incubated for an hour. ¿Ok? Seguidamente, ellos agregaron el anticuerpo anti-P15, o sea, agregaron los anticuerpos anti-P15 y anti-NP1 y los incubaron por una hora. Next, próximamente, they washed the cells 3 times with buffer. ¿Ok? Después de eso, ellos lavaron las células 3 veces con buffer. After washing, they added a rhodamine-labeled secondary antibody for the anti-P15 antibody and a fluorescein-labeled secondary antibody for the anti-MP1 antibody and incubated for an hour or for 1 hour. Okay, entonces, después del lavado, agregaron el anticuerpo secundario antirrodamina, que se encuentra etiquetado con rodamina,
para el anticuerpo anti-P15 y también un anticuerpo secundario que tenía fluoresceína. ¿Ok? Y después incubaron por 1 hora. Cells were then washed 3 times with buffer mounted on slides and photographed with fluorescent microscopy. ¿Ok? Entonces las células fueron lavadas 3 veces con buffer montadas en láminas o laminillas, ¿verdad? Para el microscopio y fotografiadas con la fluorescencia, perdón, con el microscopio de fluorescencia. ¿Ok? This experiment revealed that the P15 and MP1 proteins colocalized in the cells. Okay, and this finding indicates that. Okay, entonces este experimento revela que P15 y NP1, o sea, las proteínas P15 y NP1 se colocalizan en las células, es decir, se ubican en la misma área, en el mismo lugar dentro de la célula, y este resultado indica que. Entonces ven que en el bad example que tenemos aquí, como que demasiado detalle la metodología, qué se hizo primero, qué se hizo después, qué se hizo finalmente, y después recién se habla de lo que más importante que es the experiment revealed the MP15 and MP1 protein colocalized in the cells, ¿ok? Bueno, vamos entonces a lo que es el good example, o sea, cómo hacer esto que es muy difícil de asimilar, digamos que son muy específicos, digamos, las técnicas, ¿verdad? Que se utilizaron. Entonces, directamente en el good example se menciona lo siguiente. Indirect immunofluorescence was used to determine the cellular localization of the MP15 protein in HI5 cells. ¿Ok? Entonces, toda esta técnica tiene un nombre, que es la inmunofluorescencia indirecta. Entonces, directamente uno puede utilizar el nombre de la técnica y no describir la técnica. No sé si le quedó claro eso. Entonces, directamente uno dice cuál es el nombre de la técnica. Entonces, la inmunofluorescencia indirecta fue utilizada para determinar la localización subcelular de la proteína P15 en células HI5, perdón, en células HI5. ¿Ok? Then a double labeling experiment was performed with the anti-15 antibody and the anti-MP1, an antibody that recognizes a nuclear envelope protein. P15 and MP1 were found to P15 and MP1 were found to colocalize, showing that. ¿Ok? Entonces, un experimento de doble etiquetado fue realizado. Acá tenemos de nuevo el Passage Voice. With the anti-P15 antibody con los anticuerpos anti-P15 y anti-NP1, que es un anticuerpo que reconoce a la proteína de la cobertura nuclear. ¿Okay? Y después habla que P15 y NP1 fueron, o sea, se encontró que P15 y NP1 se colocalizan. Y esto demuestra que se continúa ahí, ¿verdad? Entonces, ve la diferencia en cuanto a extensión, digamos, del párrafo. Y este good example es como que el énfasis está más bien en este resultado que se obtuvo. Y lo de la técnica se habla principalmente de cómo se llama y qué anticuerpos específicos se utilizaron para hacer la técnica. Entonces, la información más relevante está ya presente aquí, ¿verdad? No hace falta hacer la descripción pormenorizada, digamos, de todo el procedimiento. Y aquí hay unos comentarios que se agregan. Dice, the second example is bad because too much detail about the procedures is given. ¿Okay? El segundo ejemplo es malo porque mucha información sobre el procedimiento se está dando, ¿verdad? And then tell the reader what techniques were used. In a review, do not tell them how to do the techniques. ¿Ok? Entonces, decirle o dejarle claro a los lectores qué técnica se utilizó y tener en cuenta que en un review paper no se dice, digamos, o sea, no se explica cómo se realizan las técnicas, sino más bien mencionar la técnica, porque el énfasis está en el resultado, no tanto en la técnica en sí, ¿verdad? Eso es una diferencia, digamos, que se tiene con el research paper, porque el research paper se da también un énfasis en la metodología que se utilizó. Entonces, esa es una diferencia, digamos, trascendental entre un review paper y un research paper. El review paper siempre va a ir más volcado, más voltado a lo que es el resultado y si bien el procedimiento es importante,
solamente se hace mención a grandes rasgos, dando el nombre de la técnica y de repente los reactivos específicos que se utilizaron. ¿Les quedó claro entonces cómo tiene que ser? Ok, creo que sí. Espero que sí. Por eso me escribió en el chat. Entonces, volvamos a nuestro paper de COVID. Ok, perfecto. Volvamos a nuestro paper de COVID. Muchas gracias por responder, Matías. Ok, entonces, tenemos entonces lo que habíamos en la introducción. Y vamos aquí a lo que es la parte del cuerpo del paper. ¿Ok? En este caso no piden poner la sección discusión o resultados, directamente se pone el tema. En este caso SARS-CoV-2, ¿ok? Que es lo que o sea, que es el tema principal, digamos, de review paper. Y una característica del review paper es que cada sección o cada parte del tema se está tratando, se le pone un subtítulo. Eso para dejar en claro que estos párrafos que están contenidos en esta subsección, digamos, del cuerpo del paper, en todo lo relacionado a ese tema va a estar contenido en lo que viene después. Eso ayuda a organizar la información porque van a ver que va a haber diferentes subtemas dentro de lo que es el tema principal, que es SARS-CoV. ¿Ok? Entonces, el primer punto que ellos van a tratar, o que ellos trataron, es the morphological, genomic structure and replication of SARS-CoV-2. ¿Ok? La morfología, la estructura genómica y la replicación del SARS-CoV-2. Entonces va a explicar sobre esos puntos, la morfología, el genoma, cómo se replica el virus, toda esa información relacionada a ese tópico. ¿Ok? Entonces, incluyen figuras bastante interesantes. Aquí tenemos la estructura genética, tenemos la forma en que se replica el virus. Todo muy interesante realmente. Después, ya el siguiente subtema, digamos, dentro de esta sección del cuerpo del paper es el taxonomic classification. ¿Ok? La clasificación taxonómica, cómo se encuentra clasificado el coronavirus, el SARS-CoV-2, de hecho, para ser más específico, y habla que los coronavirus pertenecen a la familia de coronaviridae, perdón, la familia de coronaviridae, que contiene 4 géneros, da todos los detalles de la clasificación taxonómica. Después habla del origen, de cuáles son las hipótesis que se manejan con respecto al origen del SARS. ¿Ok? Entonces, aquí habla, por ejemplo, que esta parte es interesante, así que quería compartir con ustedes. Habla que until 2002, coronaviruses were not known to cause serious infections in humans. ¿Okay? Hasta 2002, los coronavirus no eran conocidos en cuanto a causar enfermedades serias, o, perdón, en cuanto a causar infecciones serias en humanos. Acá vemos de nuevo el passive voice, were not known. ¿Okay? Después también habla que this scenario changed with the emergence of SARS-CoV in an animal market located in southern China, which later affected more than 8,000 people with 774 deaths worldwide. ¿Ok? Este escenario cambió con la emergencia, o sea, perdón, con la emergencia del SARS-CoV, que no es el 2 que nos afectó en 2020, sino que en 2002 hubo ya un brote de coronavirus, digamos, que también se originó en un mercado de animales localizado en el sur de China, que después finalmente afectó a 8,000 personas con 734 muertes alrededor del mundo. O sea, es como que se repitió la historia, solo que en 2002 no se dio una pandemia, se dio una epidemia, fue más localizado, digamos, pero no sé, de repente creo que se podrían haber tomado mejores estrategias para evitar que surja una pandemia. En fin, continuando, dice que in 2012, a new coronavirus was identified as responsible for the Middle East Respiratory Syndrome, MERS-CoV-2, infecting more than 2,428 individuals and killing 838. ¿Okay? Entonces, en 2012, un nuevo coronavirus fue identificado
como responsable del síndrome respiratorio del Medio Oriente, infectando más de 2.428, infectando a más de 2.428 individuos y matando a 838. ¿Ok? Y después ya habla aquí de SARS-CoV-2, que es el tercer, is the third beta coronavirus to infect humans, ¿ok? El tercer coronavirus tipo beta que infecta a humanos, que fue identificado a finales de 2019. Entonces habla ahí de cómo se dio, ¿verdad? Y finalmente habla de que la parte mencionaba que no, se sabe que se encuentra bastante relacionado con este coronavirus presente en murciélagos, pero no se sabe cuál fue el animal, digamos, que sirvió de puente para el salto del virus al ser humano. Entonces se está investigando. Ok, entonces eso sería en cuanto al origen. Después tenemos los the genetic variants of SARS-CoV-2, las variantes genéticas de SARS-CoV-2. Después tenemos genetics of the human host in SARS-CoV-2 infection, la genética del hospedero humano durante la infección por SARS-CoV-2. Son todos bastante interesantes, como pueden ver. Todo relacionado a lo que es SARS-CoV-2. Ok, y la transmisión, ok, el diagnóstico, COVID-19, cuáles son los treatment approaches, cuáles son los tratamientos, ¿verdad? Y las plataformas de vacuna, los tipos de vacunas que se tienen, que podemos ver, a ver, no, estos son para los tratamientos, son las drogas que se utilizan. Las vacunas están en esta tabla, ¿sí? Las vacunas que se tienen, cuáles son las plataformas, el estado de la evaluación de la vacuna, si ya se encuentra en el mercado, si ya se terminaron todas las pruebas, ¿okay? Toda esa información. Entonces ven que, ok, y también tienen los aspectos socioeconómicos también de la pandemia, cómo afectó eso en la parte socioeconómica. Ok, entonces ven que todo lo que es relacionado al tema tiene un subtítulo y dentro de ese subtítulo se ponen todas las referencias que abordan ese subtema, digamos. Entonces de esa forma se va organizando el review paper. No sé si tienen una consulta con respecto a eso. ¿Les quedó claro, verdad? Es como que tienen que organizar su tema principal en subtemas y para eso se pone un subtítulo. Genial. Perfecto, perfecto. Ok, entonces continuando. Un ratito. Conclusión, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace la conclusión para un review paper? Entonces, se debe resumir los puntos principales de manera breve, concisa y precisa. Se debe señalar la importancia de los resultados y se debe presentar las perspectivas para futuras investigaciones en el campo de estudio. A veces, digamos, como ocurre con los research papers, el tema de poner el título conclusión ya se encuentra estipulado dentro de la guía que debe tener la estructura de un review paper. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, aquí van a ver que no se pone el título de conclusion, sino que se pone final considerations, consideraciones finales, ¿ok? Entonces este es un formato que muy probablemente la revista le pidió a los autores. Entonces para que tengan en cuenta, nuevamente voy enfatizando que tienen que mirar la guía de la revista para justamente darle el formato a su paper. Entonces podemos leer esto que es breve, dice que this study presents an overview of the current context of COVID-19, offering a summary of the effects on health and socioeconomic status, viral characteristics, transmission, therapeutic options, vaccine prospects, immune response, and available diagnostic tools. ¿Okay? Entonces, este estudio presenta un repaso, digamos, del contexto actual del COVID-19, ofreciendo un resumen de los efectos sobre el estado de salud y el estado socioeconómico, también las características virales, la transmisión, las opciones terapéuticas, las perspectivas para las vacunas, la respuesta inmune y también las herramientas de diagnóstico disponibles. It is possible that only when the pandemic ends we will be able
to more accurately assess the economic and social consequences of this catastrophic event, and that only then will be able to extract sufficient knowledge to fight future epidemics, especially in matters of global public health. ¿Ok? Entonces habla que es posible que solo cuando la pandemia termine seremos capaces de evaluar de forma más precisa las consecuencias económicas y sociales de este evento catastrófico, y solo entonces seremos capaces de extraer suficiente información o suficiente conocimiento para luchar contra futuras epidemias, especialmente en materia de salud pública global. ¿Ok? Entonces sería como su conclusión, que probablemente digamos, por regla de la revista, tienen que poner el título Final Considerations. Ok. También comentarles más que aquí, a ver, aquí en esta parte, ven aquí el error, pero igual, o sea, igual quedó, igual se pudo publicar, pero para comentarles nomás que hay un error ahí gramatical. No sé si se dan cuenta. Si alguien me puede decir. O que me escriba la forma correcta de cómo tiene que ser. It is possible that only when the pandemic ends. Sí. We will be able. Tiene que ser. We will be able. Ustedes con su conocimiento ya pueden corregir, por ejemplo, ya pueden ser editores así. Para que tengan en cuenta, ¿verdad? Que a veces igual, a pesar de que haya los evaluadores, digamos, de la revista, igual puede haber ciertos errores que pasen ese control, digamos. Y bueno, son cosas que pasan. Tampoco es el fin del mundo, o sea, es una cuestión muy pequeña, ¿verdad? Igual uno puede entender qué quisieron compartir, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces la conclusión, entonces que de acuerdo a lo que pide la revista, se pone el título de Final Considerations. Ok. Después también tenemos aquí, obviamente, ¿verdad? Hacer un artículo científico, tiene que tener references, ok. Entonces, en cuanto a la referencia, no hay una particularidad en los review papers, es la misma regla, digamos, en cuanto al orden, ¿verdad? Generalmente es orden alfabético, los autores, después el nombre de la publicación, ¿verdad? Del artículo. So, Exploring the Binding Mechanism, okay, y después se habla de la revista, esto sería el volumen, issue number, las páginas, ¿verdad? Y el DOI. Entonces, en cuanto a eso es igual. Y igual, aquí también puse un ejemplo, ¿verdad? Esto es un estilo APA. El estilo APA generalmente se utiliza más para libros y demás, ¿verdad? Pero de repente para lo que es un artículo, sí o sí hay que revisar la guía para las referencias. Existe guía para todo, así que de eso nos van a salvar. Y de repente hay sutiles diferencias, digamos, entre journals, entre revistas. Entonces aquí solamente mencionarles, ¿verdad? Tenemos los autores, el año, tenemos el título de la obra, ¿verdad? O del paper. Y aquí tenemos el Journal of Business and Finance Librarianship, ¿ok? Revista de bibliotecas de negocios y de finanzas, ¿ok? Entonces, esto que se pone en cursiva, eso también, este es muy general, digamos, esta regla, que cuando se habla del volumen de la revista se pone en cursiva y el issue number, el número de edición se pone entre paréntesis. Entonces, el número de volumen es desde el primer volumen que salió, digamos, de la revista. El issue number cuenta cuántas publicaciones se hicieron de esa revista en el año, ¿ok? Entonces, quiere decir que este artículo salió en la segunda edición del año 2010 de esta revista, ¿ok? Esas son las páginas y el DOI, ¿verdad? Que es específico para cada publicación. Ok, entonces, para cerrar, para hacer un repaso, digamos, cuáles son las diferencias entre un research paper y una review paper. Ok, antes de hacer eso, voy a pasar ya la asistencia. Así que voy a dejar de compartir un ratito. Voy a pasar la asistencia para que ya puedan ir cargando un ratito.
No sé si mientras tienen alguna pregunta para hacerme. Recuerden, mañana también otra última Profesor, clase. profesor, Sí, buenos días. Buenas sí, tardes, disculpe, profesor. sí, Yo tengo decime. una consulta. Sí, En decime. cuanto al cuerpo de este artículo de revisión, nosotros frecuentemente tenemos que parafrasear o colocamos los textos. Bueno, yo he visto que usted lo ha acomodado bien bonito, ¿no? A 2 líneas, Ujú. hablando de la metodología, ¿no? Y los resultados que se encontraron. Entonces, la Sí. mayoría de lo que vamos a nosotros redactar debería ser así, ¿verdad? Y a eso se llama Sí. parafraseo, ¿verdad, profesor? Depende. O sea, parafraseo implica cuando directamente vos tomás, digamos, de la fuente y pones igualito, digamos, dentro del artículo, ¿verdad? Y existen diferentes tipos de parafraseo. O sea, uno de los tipos que mencioné que directamente uno toma, digamos, de la fuente primaria del artículo de investigación y pone entre comillas, ¿verdad? También está el tema que uno lee y lo que uno escribe se basa en lo que leyó. O sea, directamente no es un copy-paste, pero sí uno para basarse leyó ese artículo. Entonces, generalmente se pone en paréntesis al final, por ejemplo, Ayala, 2022, ¿verdad? Y, o si son varios actores, se pone Ayala et al. 2022. Entonces, existen diferentes estrategias de hacer parafraseo. O también otra estrategia es, de acuerdo a Ayala et al. Y el año 2022 se encontraron estos resultados. Entonces, existen básicamente tres formas. Uno, copiar directamente, hacer como un copy-paste, pero eso sí tiene que ir entre comillas, digamos, para que se interprete que se hizo una copia literal, digamos, lo que dice tu artículo, fuente, digamos, tu fuente primaria, o puedes modificar, digamos, el contenido de la fuente primaria. Obviamente tenés que referenciar, y ese referenciamiento puede estar al final de la oración, al final del párrafo, mencionando Ayala et al. 2022, por ejemplo, o Ayala 2022 si es el único autor, o decía en un principio, de acuerdo a Ayala et al., tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, esas son las tres estrategias que existen. Profesor, lo que usted ha hecho como ejemplo, entonces, ¿cómo se llama esa metodología o técnica? Sí, O y simplemente son lo parafraseos resumen. también. Entra en lo que es parafraseo, pero son diferentes formas de parafraseo. Ok, ok, Sí. profesor, muchas gracias. No es nada, no es nada. Entonces, o sea, si de repente quieren familiarizarse más con el parafraseo, es cuestión de buscar nomás en internet, o pueden ver también una revista, ¿verdad? Porque la revista creo que generalmente dan las reglas nomás. Pongan parafraseo. En inglés es paraphrasing, que no cambia mucho la palabra. A ver, voy a escribir ahí en el chat. Entonces ahí sí o sí les aparece cuáles son las reglas para hacer el paraphrasing. Paraphrasing. Y es cuestión de práctica también. Es como pintar un cuadro. Hay que, de a poco hay que ir ajustando, digamos, la técnica. Un ratito. A ver, a ver. No sé si mientras tienen alguna otra pregunta para hacerme. Ok, ya, enseguida pasó. Se me perdió la pestaña. Secuencia. Genial, ahí ya pasó. Perfecto. Ahí ya le pasé el link. Bueno, entonces voy a compartir nuevamente la pantalla. Bueno, entonces les dije que vamos a hablar de las diferencias entre un research paper y un review paper. No se olviden, por favor, de llenar el formulario que compartí en el chat.
Bueno, entonces tenemos los research paper y los review paper. Entonces lo que está en naranja va a ser research paper y lo que está en celeste review paper. ¿Ok? Entonces comencemos con la primera diferencia, el objetivo. What is the purpose? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, de un research paper es, o sea, su objetivo is to conduct and report a detailed original research study. It presents the author's unique investigation of a specific research question. ¿Ok? Entonces, su objetivo es conducir e informar de forma detallada un estudio de investigación original. ¿Ok? Presenta la investigación única del autor o de los autores acerca de una pregunta de investigación. ¿Ok? Entonces, básicamente, un research paper se basa en conducir y reportar o informar de forma detallada una investigación original, ¿verdad? Y también presenta la investigación única de un trabajo de investigación. Por otro lado, un review paper is purposed to critically analyze previously published literature on a specific topic. ¿Okay? Entonces, su objetivo es analizar de forma crítica literatura publicada de forma anteriormente. Su objetivo es analizar de forma crítica literatura publicada anteriormente acerca de un tema específico. Entonces, lo que se busca es analizar esa información presente, digamos, derivada de los artículos científicos. ¿Ok? Voy a leer hasta el 2 y continuamos la clase de mañana con los otros puntos para no también pasar mucho tiempo sobre la hora, ¿verdad? Que son las 3. Ok, el número 2. What is it based on? Ok, ¿en qué se basa? Entonces, un research paper, it is based on original research that has been conducted by the paper's authors. Okay? Se basa entonces en una investigación original que ha sido conducida por los autores del paper. Okay? Esto se conoce como literatura primaria, lo que había mencionado. Es la fuente primaria de información, un artículo de investigación. Okay? Por otro lado, un review paper, it is based on existing published articles. Okay? Entonces se basa en artículos publicados existentes, ¿verdad? Y it does not report any original research, ¿ok? No reporta ninguna investigación original. This is known as secondary literature, ¿ok? This is known as secondary literature. Esto se conoce como literatura secundaria, porque justamente se basa en los papers de investigación, en los research papers, que son las fuentes primarias, y por eso justamente se le llama literatura secundaria. Y además porque no reporta ningún resultado, digamos, sino que más bien se basa en el resultado de otros autores que son la fuente primaria. Ok. Bueno, en honor a la puntualidad, son 3 y 1, entonces también ya le voy a dejar que puedan hacer sus otras actividades del día. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a continuar la próxima clase, que es mañana. Va a ser de 1:30 a 3 nuevamente. Mañana también es nuestra última clase. Así que vamos a terminar esta presentación y me gustaría finalmente hablarles, digamos, de los conectores, que cuáles son las palabras que más se utilizan para unir oraciones dentro de un paper. Los conectores de contraste, que son pero, sin embargo, en español, but, however. Sería algo breve, digamos. Y después ya tendríamos la visita de mi colega, la doctora Ana Gómez. Ella realizó un doctorado en Brasil. Ella mañana va a estar contando más de su trabajo y cómo es su experiencia, digamos, con la publicación en inglés. Así que va a estar bastante interesante la clase. Y bueno, sin más preámbulos, entonces doy por finalizada la clase del día de hoy. Muchas gracias por unirse y gracias también por comprender el tema del cambio de horario. Muchos de los compañeros no pudieron conectarse ayer. Yo me conecté hacia la 1:30. Creo que estaba una persona, me acuerdo que era Camila. Y después 10 minutos después se unió otra persona y éramos 2 nomás. Y creo que no valía tanto la pena hacer. Pero hoy sí estamos una buena cantidad. Así que muchas gracias y nos vemos mañana. Que tengan una buena tarde.
No es nada, no es nada. Estamos, nos vemos. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, no, ya nos vemos.